Pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana, que tengo el honor de volver a saludar a Juan Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal vosotros? Bien, no nos podemos quejar, ¿no? Como hablábamos antes de empezar esta conversación, esperamos que tú también estás bien. Bueno, Juan Ignacio Crespo, estadístico, ¿no? Muchas veces digo Sí. estadista, no, estadístico del Estado, economista y, bueno, colaborador habitual, seguro que le seguís mucho en medios, y que tiene también su propia newsletter que yo me leo todas las mañanas, Juan Ignacio. Yo soy de los fieles que se lee cada mañana esa newsletter. Pues haces bien porque la pregunto, como los maestros, Así. Pues como los yo creo que, maestros en la escuela, quiero decir. pues yo creo que yo creo que sacaría las respuestas correctas, ¿eh? Porque es de lo primero que hago siempre por la mañana. Así que bueno, vamos a tener esta conversación para ver un poco tu visión. A mí me gustaría empezar por ir muy al grano con una de las cosas que más preocupa a la gente ahora mismo a nivel de la calle, que es la inflación, ¿no? Tú, ¿cómo estás viendo? O sea, se habla mucho de que se decía que en primavera iba a empezar a bajar. Los bancos centrales decían al principio que esto iba a ser una cosa transitoria. Se ha ido quitando ese adjetivo así como que no quiere la cosa. ¿Cuál es tu perspectiva ahora mismo? Si hubiéramos hablado hace un año, yo te hubiera dicho también lo de transitorio. Incluso creo que lo empecé a decir antes que los bancos centrales, o sea que se ve que me siguieron y se equivocaron todos conmigo. Es broma, ¿eh? Eh, por si no quedaba claro. ¿Por qué yo pensaba que iba a ser transitorio? Porque las subidas de precio de las materias primas en 2021 era evidente que tenían que ser enormes. Si el petróleo Brent se fue en abril de 2020 a $15 el barril, eso era evidente que no podía mantenerse. A poco que subiera a $60 el barril, que es un precio muy normal para el Brent, pues ya se habría multiplicado el precio por 4. Y así con todas las demás materias primas, estaba claro que iba a haber en el año 2021 un efecto de base muy, muy inflacionario, ¿no? Y creo que esa parte del razonamiento, obviamente, era correcto. Con lo que no conté yo, no contaron los bancos centrales, entre otras cosas porque no tienen ninguna capacidad de controlarlo, y con lo que no contó prácticamente nadie, porque con toda la literatura que leemos, la que he comentado y la que llega por Twitter continuamente de la gente de primera a la que sigo, pues es que nadie habló de los estrangulamientos en la cadena de oferta, ¿no? Y precisamente eso es lo que provoca que a lo largo de este año siga siendo muy complicado que la inflación ceda. Ahí parece que empiezan a verse ya señales de que se va normalizando progresivamente, ¿no? Esos choques en la cadena de suministro. Bueno, dependiendo el día que lo leas, unos días parece que sí, otros días parece que no, y hay veces que parece que estamos en el peor de los mundos. A veces no van a llegar productos porque en China cierran puertos por su política de COVID cero, o no dejan desembarcar a nadie por esa misma política, y en ese caso pues llegan menos productos como para la demanda que hay de ellos, y en otras ocasiones llegan demasiados y se producen los cuellos de botella que se están produciendo en los puertos pues, de Los Ángeles y de otras partes del mundo, ¿no? Y la escasez viene por el extremo opuesto, por exceso de abundancia. Desde hace meses creo que el que mejor lo resumió fue el consejero delegado de la filial de Maersk, que se ocupa de operar puertos de todo el mundo, que dijeron, por Dios, dejen de consumir tanto porque si no, estos atascos no van a desaparecer nunca. Creo que tenemos para todo el año con ese tipo de atascos y que eso va a suponer una presión inflacionaria muy fuerte. ¿Para todo el año y más allá? ¿O ya crees que 2023 ya estaremos en una fase mejor? Bueno, yo por lo menos no digo que en el segundo semestre se solucionarán las cosas, que es lo que dicen los gobiernos, ¿no? Ahora mal, pero en el segundo semestre todo va a mejorar. Yo creo que no mejorará a lo largo del año, y el año 2023 está un poquito lejos. Vamos a ver si la subida de tipos de interés, que vamos a hablar a continuación de ello, supongo, Sí, claro. tiene un impacto importante en la economía mundial, y en función de eso veríamos esos atascos desaparecer
o no, estará muy ligado al grado de crecimiento de la economía global. Entonces no me atrevo a decir más allá del 23, perdón, del 22, precisamente porque va a depender mucho de un elemento que está todavía en el aire. Vamos a ir ahora con los bancos centrales y los tipos de interés, pero antes, el otro día, creo que fue la semana pasada, en tu newsletter hablabas del precio del petróleo, decías que te recordaba mucho la situación al 94 y que veías muchas posibilidades de que se fuera a los 120 dólares. ¿Por qué es esto? ¿Lo puedes explicar? No, esas son simples comparaciones que yo hago con años del pasado. El comienzo de este año 2022 en muchos terrenos se parece a 1994, sobre todo en el terreno de las materias primas. El 94 fue un año en el que justo en los primeros días de febrero hubo una subida fortísima de los tipos de interés. Hubo una subida más que fortísima por sorpresa completamente por parte de la Reserva Federal, una subida de tipos que nadie esperaba y aquello puso pastas arriba todos los mercados. Las bolsas cayeron, llegaron a caer un 12%, hablando del Standard Poor's 500, y fue todo un año muy, muy inestable en bolsa, aunque luego no terminó tan mal como hacía prever esa reacción tan inicial, tan virulenta. Pero a pesar de eso, pues la economía americana creció con relativa fuerza, había salido de la recesión 2 años antes y las materias primas subieron con tal fuerza que el petróleo, si lo trasladáramos porcentualmente a los niveles en los que hemos empezado este año, pues podríamos llegar a esos niveles de 100, que decía 100, 120 dólares por barril. Lo que pasa es que no quiere decir que yo piense que va a llegar ahí, sino que el aspecto que tiene en esa comparación con el 94 es que la subida de precio de las materias primas este año va a seguir siendo muy fuerte. Además, no he hecho solo la comparación con el 94, sino también con todos los otros años que son o muy calamitosos, como cuando estalló la burbuja inmobiliaria 2000-2002, o con subidas de tipos de interés en otros momentos, o también como el año 2008, que fue un año de crisis financiera. Y en todos esos años, a lo mejor he mirado como 7, 8, 9 años, solo hay uno en el que las materias primas no suben de precio, con lo cual creo que por ahí tenemos un elemento también de tensión muy fuerte en los precios y ese efecto de base de las materias primas que debería desaparecer este año, pues tiene toda la pinta de que va a seguir estando presente y eso unido a lo que comentábamos de los cuellos de botella en la cadena de oferta, pues tiene mala pinta para la evolución de la inflación a lo largo de 2022. Esto lo estamos grabando este vídeo un jueves, que en la newsletter de esta mañana decías algo así que me ha hecho gracia, como que la Fed estaba cacareando o charloteando en torno a subida de tipos, pero que no acababa de llegar, ¿no? Incluso la semana pasada hubo un momento en el que se pensó que por sorpresa podría subirlos como pasó en el 94, ¿no? ¿Crees que va a cumplir las expectativas del mercado? ¿Que se va a quedar corta o que se va a pasar? A ver, yo, si viniera el Comité de Mercado Abierto a España, los invitaríamos a una fiesta flamenca para que les cantaran lo de cobarde, cobarde, en el amor eres cobarde. Pues eso, en la subida de tipos eres cobarde. Están acobardados. Cuando yo decía esta mañana algo así como lo que tú has comentado, que no paraban de cacarear o de parlotear, es que llevamos 2 meses, incluso más, si nos retrotraemos al mes de mayo, que es cuando empezaron a hablar del tapering, ¿no? Que no paran de hablar del tema, pero ni la subida de tipos llega, ni llega el inicio de la reducción del balance. Es verdad que oficialmente en la reunión de diciembre anunciaron la subida de tipos, la primera para marzo, y el inicio de la contracción del balance para octubre. Pero desde entonces ha habido 1000 rumores, declaraciones de miembros aislados del Comité de Mercado Abierto, en la que no paraban de hablar de que iban a acelerar la reducción del balance, que en vez de 3 subidas serían más, el mercado ya cuenta con 6 o 7, pero no termina de llegar nada y la semana pasada convocan una reunión cerrada, la anuncian con 2 o 3 días antes, que es lo de antelación, que es lo que la normativa les exige. Dicen que van a hablar de la tasa de descuento. La tasa de descuento, para quien no lo sepa,
es lo que se suele llamar segunda ventanilla, es decir, el banco que está muy desesperado por fondos acude a la tasa de descuento que penaliza por encima de lo que es el nivel del mercado interbancario un día, que más o menos lo fija de manera indirecta la Reserva Federal, ¿no? Y después de una reunión tan importante donde se va a hablar de la tasa de descuento, no dicen ni mu, no sacan una nota de prensa, no anuncian que hayan decidido subirla, que hubiera sido lo razonable como primer aperitivo, y por lo tanto están como jugando un poco con la espera de que les salve la campana, pero vamos, la campana está ahí, el mes de marzo está a 15 días vista y ya tienen que dejar de comprar bonos y ya tienen que hacer la primera subida de tipos de interés. Se les ve completamente acobardados pensando en la reacción del mercado. Claro que mucho más miedo que ellos tiene el Banco Central Europeo, Claro. que ya solo les falta esconderse debajo de la cama, como hacen la gente muy miedosa cuando hay una tormenta. De hecho, el otro día yo viendo tengo estas manías de ver a veces la rueda de prensa del BCE, hay cosas peores, pero hay un momento en el que Lagarde dice que van a seguir muy de cerca los acontecimientos y se le ve tragar saliva. O sea, hay un momento ahí de incomodidad profunda de Lagarde durante la rueda de prensa, ¿no? Sí, porque llega el momento en el que tienen que nadar contra la corriente. A ver, cuando llegó Draghi, cualquier inyección de dinero se interpretaba como inflacionaria y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Llegó Draghi y nadó contra la corriente y se cargó esa ortodoxia que no tenía ni pies ni cabeza en aquella época. Yo recuerdo el día que Draghi anuncia los LTROs, al día siguiente yo estoy invitado en una de las cadenas más importantes de televisión a hablar del tema y todo el mundo estaba como histérico contra Draghi, los contertulios. Yo tuve que pacificar el asunto, pero no me creían, diciendo es la medida adecuada. Draghi tomó las medidas adecuadas nadando contra la corriente. Y ahora mismo tiene que haber alguien valiente, como lo fue Draghi, que nade contra la corriente y en vez de seguir comprando bonos, deje de comprarlos, ¿no? Bueno, la señora Lagarde es evidente que no tiene esa valentía ni tiene esa preparación y bueno, pues aquí se va a seguir expandiendo el balance del BCE, con lo cual a cobardía siempre hay quien gane y en este caso el BCE está ganando con creces a la Reserva Federal. Por ahora, porque la Reserva Federal puede darnos cualquier sorpresa en el momento menos esperado. Quien nos esté escuchando, Juan Ignacio dirá, espera, a ver, subida de inflación, los bancos centrales que no acaban de atreverse, como decías tú, que están cobardes, qué situación más compleja, ¿no? Hay que reducir riesgo en las carteras, hay que confiar en la renta variable, porque la renta fija está regular la cosa. ¿Cómo lo estás gestionando tú? A ver, cuando hay tipos de interés reales tan negativos, ¿no? Pues la solución de siempre es el oro. No es que yo esté recomendando nada, ¿eh? Estoy haciendo argumentaciones y luego cada cual tiene que tomar sus decisiones, yo tomo las mías. Suelo decir que pongo mi dinero donde pongo mis palabras, pero eso no quiere decir nada más que eso, que una declaración por mi parte de gallardía, en este caso, de decir no hablo por hablar. Pero cada cual tiene que tomar sus decisiones, asesorarse con quien le parezca mejor, por supuesto, no en chiringuitos. El otro día me preguntaban por los influencers que dan recomendaciones en YouTube y que me inducían a que hablara mal de ellos. Que no, yo no hablo mal de que den recomendaciones que a lo mejor aciertan ellos, como puedo acertar yo o equivocarme, o ellos también, o puede acertar más un mono tirando dardos, ¿no? La famosa imagen esa del Wall Street Journal. El problema es a través de dónde te recomiendan realizar las inversiones, ¿no? Que no te digan, pues mira, hay un chiringuito Ya. que está estupendamente bien en Cobo Calleja, vete allí, que ellos se encargan de quedarse con tu dinero, vamos, algo por el estilo, ¿no? Entonces, estos son argumentos. Con tipos reales negativos, el oro es una opción. La bolsa, yo veo un año de bolsa muy similar a los años en los que hubo tapering y subidas de tipo de interés, es decir, año 2014, años 2015. De hecho, en mi newsletter suelo poner un gráfico
de lo que hizo la bolsa en 2015 y por ahora es que prácticamente está clavándolo, ¿no? Es verdad que entonces solo hubo una subida de tipos de interés y fue a finales de año, en diciembre, pero ya estaban con el tapering, ¿no? Este año se supone que va a haber bastantes más subidas de tipos de interés, también tapering. Lo que hizo la bolsa en 2015, hoy por hoy, para mí es una indicación muy clara. Y eso quiere decir que con las caídas del 10-12%, pues bueno, puede ser tentador comprar, aunque el año lo más normal es que termine lo comido por lo servido, salvo circunstancias que no estén sobre la mesa y sean completamente impredecibles. Y luego mi otra línea es que, aunque estamos en un periodo que le toca ser fuerte al euro, pero esa fortaleza del euro está siendo tan debilucha que en realidad mi impresión es que dentro de este año lo más probable sería que el dólar se mantenga más fuerte de lo que está ahora, es decir, que se vaya como a 1,09, 1,06, desde el nivel de 1,14 o por ahí donde está en este momento. Y las carteras de renta fija que estén ya constituidas, bueno, pues es que no hay donde refugiarse tampoco. Te sales del riesgo de renta fija por la subida de los tipos de interés de largo plazo, pero te sales de quemarte con las brasas para arrojarte a las llamas, con lo cual probablemente, como la economía global tampoco va a tener un año fantástico, mi idea es que los tipos de interés tampoco se van a ir muy, muy arriba. Mañana voy a hablar de los tipos de interés de largo plazo del dólar en la newsletter. Y mi idea es que no deberían de irse mucho más arriba de donde están ahora, pero es una situación tan complicada porque los gobiernos además tienen que elegir entre dar de comer a la gente y mantener por lo tanto los estímulos o cerrar esos estímulos que aumente la pobreza y que mucha gente caiga incluso en la miseria. Es decir, vamos a pasar de años donde aumentó la desigualdad porque con tipos bajos se luchó contra la pobreza a años o a un año en el que va a reducirse esa desigualdad por la bajada de la cotización de los activos de bolsa, pero en cambio va a aumentar la pobreza. Y los incentivos no sé de qué lado están, porque cuando ha habido periodos de inflación muy alta no ha sido un buen momento para los políticos en los comicios. O sea que ahí veremos, Sí, ¿no? efectivamente. De hecho, los demócratas en Estados Unidos están ahora mismo aterrorizados porque lleguemos al mes de Claro. noviembre, cuando ellos tienen la renovación parcial de las cámaras, que lleguen a esas elecciones con una inflación muy alta y eso para el que está en el gobierno siempre es malo, pero una subida muy fuerte de tipos de interés que provocara una recesión, pues tendrían el mismo problema bajo otra forma. Claro. Como nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, pero tengo que hacer, esta es obligatoria, porque alguien que empezó a invertir con algo relacionado con la antigua URSS, ¿qué le parece lo que está pasando en Rusia-Ucrania? ¿Cómo crees que va a acabar esto? Y cómo crees que impactará el mercado? Pues mi idea es de que empezó este choque tan fuerte que viene pues de hace mes y medio, ¿no? Pues las tensiones venían de antes, pero la parte más acusada de las tensiones entre Rusia y Occidente son de estas últimas semanas y desde el principio mi comparación fue con la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? El que no lo sepa, pues la Unión Soviética empezó a instalar misiles con cabezas nucleares en Cuba, los aviones espías norteamericanos lo detectaron y John Fitzgerald Kennedy puso pies en pared, bloqueó el acceso a Cuba y hubo ahí un momento en el que parecía que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, tras aquellas tensiones, todos convinieron en que lo razonable era volver a la situación anterior. La URSS desmanteló los misiles de Cuba. Estados Unidos se comprometió a no intentar derrocar a Fidel Castro de nuevo, como lo habían intentado un año antes con la invasión de Bahía Cochinos, y todo quedó en tablas, ¿no? Pues mi idea es que esto va a ser exactamente lo mismo, que va a quedar en tablas, que Ucrania no va a entrar en la OTAN y que se le va a dar a Rusia cierta garantía, pero con la boquita pequeña de que no vaya a entrar en la OTAN en un futuro de los 10-15 próximos años y a cambio Rusia pues retire sus tropas.
Y la otra pregunta era el impacto en los mercados, ¿no? Sí. Yo creo que el impacto en los mercados, volviendo a Bahía Cochinos, yo era niño y lo seguí con mucho interés ya el tema porque me gustaba mucho la política internacional. Y además, en tiempos de Franco, la prensa española en política internacional era magnífica. Yo diría que incluso mejor que ahora, a escala de que ahora hay muchísimos más medios, ¿no? Y ¿sabes lo que bajó el Standard & Poor's o el Dow Jones en aquellos días en los que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Un 5%. Bueno, pues cuando veo argumentos relacionando lo que están haciendo los mercados estos días con la tensión entre Rusia y Ucrania, digo, bueno, el que estaba escribiendo no tenía un argumento mejor, porque se supone que uno de los peores impactos para nosotros sería el precio del gas. Bueno, pues el gas europeo desde el inicio de año solo ha subido, no gas europeo, sino la cotización del gas en el mercado europeo ha subido un 1,5%, lo que quiere decir que los mercados en realidad no están acusando de momento en absoluto el impacto de esa tensión que si no degenera en guerra, pues yo creo que va a ser pues simbólico y pasajero. O sea, el impacto que está teniendo, o sea, las caídas y la inestabilidad en las bolsas está claramente relacionada con que, como dice Warren Buffett, poniéndolo al revés de como lo dice él, cuando suben los tipos de interés, las bolsas caen. Tal cual, eso es lo que está mirando el mercado sobre todo. Bueno, Juan Ignacio, que ha sido un placer tenerte por aquí, siempre es un gusto escucharte, así que mil gracias por habernos acompañado de nuevo. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias. Gracias a todos los que habéis seguido esta conversación, ya sabéis, oye, poned vuestras opiniones también en los comentarios, así os leemos, y ya sabéis que si os gusta la entrevista, pues darle a un like, que todo ayuda, amigos. Gracias a todos.